Bueno, en el cuestionario que trabajaron como primera actividad, hablaba sobre el proceso comunicativo y cuáles eran sus elementos. Ahí los podemos ver todos juntos. Eh, Emisor y receptor, seguramente ustedes esto ya lo vieron desde primaria, ¿sí? El que transmite el mensaje y el que lo recibe. El canal es a través de donde se comunica ese mensaje, ¿sí? Puede ser en forma verbal, puede ser por gestos, puede ser en forma escrita. Después está la codificación y la decodificación. Esto tiene que ver con cómo interpretamos ese mensaje. Es decir, si yo lo transmito en inglés, probablemente no todo el mundo me lo pueda decodificar, ¿sí? Eh, entonces tiene que haber, para que el mensaje llegue correctamente, tiene que haber un lenguaje común. ¿Y cómo nos damos cuenta si el receptor entendió lo que nosotros le estamos transmitiendo? A través del feedback. El feedback es la retroalimentación, es decir, si el receptor me contesta lo que yo le estoy transmitiendo, quiere decir que me entendió. ¿Sí? Si no, es que hay alguna interferencia o algún ruido, por ejemplo, como el ruido que vemos ahí en la pantalla en color naranja. El ruido es aquello que impide que el mensaje se transmita correctamente. Puede ser por una cuestión de no hablamos el mismo idioma, o puede ser porque haya alguna interferencia que nos impida llegar al otro lado. El emisor le pone una intención a ese mensaje, ¿sí? Muchas veces pasa que, vieron que uno dice, cuando uno escribe no se interpreta de la misma manera que cuando uno lo dice, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno cuando lo dice verbalmente le pone una intención. Yo, por ejemplo, muevo las manos, le pongo una intención. En cambio, cuando lo escribo, quizás la intención que yo quiero transmitir no es la misma que recibe la otra persona. Y después todo esto se enmarca dentro de un contexto, ¿sí? Es decir, todo lo que rodea la situación en la cual se encuentran el emisor y el receptor. Bien, después hablábamos de signos y significados. ¿Era lo mismo el signo que el significado? ¿Sí? Llegamos a la conclusión de que no, que muchas veces hay un signo que puede tener muchos significados. Acá en esta imagen ustedes pueden ver un montón de signos, pero cada uno lo va a interpretar de acuerdo al significado que considere que tiene. ¿Y qué tiene que ver con, o sea, con qué está relacionado ese significado? Con el conocimiento que nosotros tenemos previamente, ¿sí? Si yo tengo una imagen de San Martín y se la muestro a un nene muy chiquitito y le digo, ¿qué es esto? Me va a decir, es un señor. En cambio, si yo se lo muestro a ustedes, probablemente ustedes me digan, es San Martín, ¿sí? Y si yo me voy a un lugar donde hay caníbales y le muestro la foto de San Martín, me van a decir, es comida, ¿sí? Entonces, el signo es el mismo, o sea, el dibujo es el mismo, pero cada significado va a estar dado de acuerdo al conocimiento que esa persona tenga previo sobre ese signo o sobre esa imagen, ¿sí? Después estaban los tipos de lenguajes. Hay un montón, como pueden ver en esta foto. Tenemos el lenguaje oral, el lenguaje por símbolos, el lenguaje matemático, el lenguaje visual de las imágenes, el lenguaje artístico, el musical, ¿sí? Tenemos un montón de lenguajes para poder comunicarnos. Y eso hace y enriquece nuestras vidas de alguna manera. Cuantos más lenguajes manejemos, mejor nos podemos comunicar. Les hablaba de qué es el diseño gráfico, ¿sí? Diseño, por un lado, como dice ahí, es el proceso de programar, proyectar, coordinar, seleccionar y organizar una serie de factores para realizar objetos y producir comunicaciones visuales. Mientras que lo que es gráfico son los objetos que buscan comunicar mensajes. Por lo tanto, el diseño gráfico lo que hace es concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales producidas por medios industriales y destinadas a transmitir mensajes a grupos determinados. Por eso el diseño gráfico se usa mucho para lo que es publicidad, para atraer la atención de una persona, ¿sí? Muchas veces uno adquiere un producto por cómo está diseñado, ¿sí? Quizás no es funcional o no es algo sabroso, pero el formato en que te lo presentan, como está diseñado, hace que vos lo quieras comprar, ¿sí? El consumismo está muy relacionado con el diseño. Volviendo a lo que decíamos recién, que cada uno ve lo que sabe, con el ejemplo que les daba de San Martín. Fíjense, esto es un experimento que se hizo. Se le dio a varias personas una tira con 5 círculos y les preguntaban, ¿usted qué ve?
Y fíjense las diferencias de dibujos que hizo cada uno, ¿sí? El primero es como un poco más básico, el segundo ya tiene como más elaboración, el tercero usó colores, y el último también es bastante elaborado y complejo, ¿sí? Esto va a depender de lo que cada uno sabe que es redondo, que es un círculo, ¿sí? Entonces, bueno, va a usar la imaginación y va a dibujar, depende de lo que sabe, qué es lo que ve. Después teníamos las partes de una imagen, ¿sí? Una imagen está compuesta por el núcleo semántico, que es la porción de la imagen que contiene los elementos esenciales para comprenderlo. Por ejemplo, si yo visualizo esta imagen puedo decir que es un puerto, porque veo barcos, porque veo agua, ¿sí? Pero no puedo decir exactamente a dónde pertenece esa imagen. Puede ser una imagen de otro país, puede ser una imagen del sur, puede ser una imagen de una costa, ¿sí? No me da mucha más información, porque es un recorte. Estos otros recortes son de la misma imagen, ¿sí? Ya acá, si yo veo estas fotos solas, no veo ningún puerto, no veo ni agua, no veo barcos, ¿sí? Solo veo montañas y árboles. Entonces, si yo veo estas imágenes, no me representan un puerto como me representaban en anterior. Esta es la imagen completa, ¿sí? Tanto las de recién como las anteriores son todos pedazos de la misma imagen, ¿sí? Entonces, el núcleo semántico va a ser todo aquello que me dé la pista y la pauta de a qué pertenece esa imagen. En este caso, la imagen era de Bariloche, ¿sí? Que es una combinación de la montaña con el puerto. Y los significadores son elementos del entorno que le dan un sentido particular a la imagen. Bueno, los siguientes son los planos, ¿sí? Ustedes, muchos me pusieron unas imágenes muy buenas, destacando los distintos planos que tiene la imagen. Tenemos el plano panorámico, es aquel plano donde nosotros vemos tanto a la persona como a todo el paisaje, ¿sí? A veces no hace falta que esté la persona, sino que cuando nosotros vemos un panorama, ¿sí? Es un plano panorámico. No hace falta que haya personas en él. Después, cuando nosotros nos vamos hacia la persona, ya tenemos lo que es el plano general, que es toda la persona de cabeza a pies, ¿sí? Cuando hablamos de persona, esto también puede ser objeto, puede ser un animal, ¿sí? Depende de lo que esté en la imagen. El plano americano es el que se corta en las rodillas, el plano medio se corta en la cintura, el primer plano incluye los hombros, como están viendo ustedes a mí ahora, y el primerísimo plano es cuando se arrima muy cerca de la cara, ¿sí? Que es lo que cuando en la tele dicen primerísimo primer plano. Y después está el plano detalle, que es cuando se arrima a una cosa en particular de la imagen, ¿sí? Acá lo vemos con un ejemplo, es muy similar a los que han puesto ustedes. Fíjense en la panorámica, se ve toda la obra, toda la construcción. En el plano general vemos a uno de los obreros en su totalidad. En plano americano va cortando, plano medio corta la cintura, primer plano y plano detalle. El primer plano no tiene que ser siempre de la cara, ¿sí? Por ejemplo, ahí son las herramientas que tiene este señor al costado. Y en el plano detalle vemos el gancho que lo está sujetando para no caerse. Después estaban los ángulos. El ángulo normal, esto es mucho de fotografía, lo que es planos y ángulos. El ángulo normal es el que es de frente, el ángulo picado es el que se saca de arriba hacia abajo, y el contrapicado, ahí se me corrió la palabra, contrapicado es de abajo hacia arriba, ¿sí? Son distintos ángulos. Después hablábamos de la legibilidad de una imagen. Es la posibilidad de percibir una imagen para comprender su contenido, ¿sí? Es decir, cuando yo miro una imagen, tengo que tratar de entender de qué se trata esa imagen. Si yo tengo una imagen sobrecargada de detalles, posiblemente no esté entendiendo muy bien de qué se trata, ¿sí? O yo interpreto una cosa y otra persona que también la está mirando interpreta otra, ¿sí? Después están los contextos, que acá es donde la mayoría tuvo más dificultad con esta pregunta. Los contextos de una imagen es lo que rodea esa imagen, ¿no? El contexto interno son los elementos mismos de que tiene la imagen. Si yo visualizo la foto que estábamos viendo recién de Bariloche, el contexto interno es el puerto de Varas de Bariloche, ¿sí? Los contextos externos son los que son adjuntos a la imagen, que los agrega el emisor, por ejemplo los epígrafes. ¿Vieron cuando en un diario sale una noticia con una foto? El epígrafe
es lo que está debajo que explica esa foto, ¿sí? Si no tuviera epígrafe, yo interpreto lo que a mí me parece. El epígrafe es un contexto que le da el que emite la imagen. Y después están los externos, que son aquellos que no controla la persona que pone la imagen, ¿sí? Si yo no le pongo un epígrafe, bueno, el contexto dependerá de mi conocimiento y del lugar donde yo me encuentro, ¿sí? Muchas veces pasa con las fake news, las noticias falsas, que utilizan imágenes de mucho tiempo atrás y te dicen que es una noticia de ahora. Entonces, va a depender de cuánto conocimiento vos tengas para determinar si esa imagen es verdad o no, si es anterior o es nueva, ¿sí? Entonces, esos son los contextos. Yo puedo poner una foto de San Martín y si en el epígrafe pongo que es Manuel Belgrano, la persona que no conoce ni a San Martín ni a Manuel Belgrano me va a creer que ese es Manuel Belgrano, cuando es mentira, ¿se entiende? En cambio, si yo no coloco nada, bueno, cada uno va a interpretar lo que le parece, ¿sí? De eso se tratan los contextos. Después teníamos distintos tipos de imágenes. Están los iconos, ¿sí? Que la mayoría se usan en lo que es computación, como pueden ver, ¿sí? Cada icono tiene un significado, muchos son conocidos por ustedes. Por ejemplo, el primer icono sabemos que es de Facebook, el segundo de YouTube, el siguiente Twitter, Yahoo, WhatsApp, Amazon, ¿sí? Son conocidos por nosotros. Es como los logos de las marcas. Después están los esquemas pueden ser cuadros sinópticos, mapas mentales, todos los tipos de esquemas que ustedes conocen y que utilizan mucho, sobre todo en la escuela, para hacer resúmenes y para estudiar. Los planos pueden ser planos de una ciudad, planos de un parque, planos de una casa o un departamento, como estamos viendo en la imagen, ¿sí? Y también hay planos para determinadas cosas que se construyen, para cañerías, para la iluminación, por dónde van los cables, ¿sí? Las infografías, este es un ejemplo de infografía. La infografía lo que hace es combinar imagen y texto para comunicar información de una manera más fácil y visual. Con la infografía yo puedo volcar un montón de información, incluyendo fotos, gráficos, tablas, diagramas, y la persona que lo ve va a entender quizás mucho más a través de esas imágenes y esos contenidos que si fuera un texto llano, ¿sí? Sabemos que el texto muchos no lo leen. Entonces con la infografía uno llega como más a la persona. Los mapas, que son los que ustedes usan habitualmente en geografía, ¿sí? Que hay de muchos tipos, y los gráficos, que también hay un montón de tipos de gráficos, que ya bueno, el año que viene, cuando veamos todo Excel, los vamos a empezar a trabajar. Después tenemos las ilustraciones, por ejemplo, esa de ahí, ¿sí? Que es del cuerpo humano. En la mayoría de las enciclopedias que tienen que ver con anatomía son dibujos y no fotos, ¿sí? El dibujo se ve con mayor precisión que si fuera una fotografía. Los diagramas de flujos que se utilizan para reflejar procesos, ¿sí? Desde dónde hacia dónde va un proceso productivo, por ejemplo, o los pasos para cumplir una receta se pueden perfectamente hacer en un diagrama de flujo. Esto yo creo que ustedes en educación tecnológica lo deben haber visto. Ustedes no tuvieron, o sí, sí, ustedes tuvieron en educación tecnológica. Entonces, habrán visto cómo se arma el diagrama de flujo, ¿sí? Si no lo vieron, en algún momento lo volvemos a ver. Muy bien, y con eso estaríamos terminando con el primer cuestionario que ustedes hicieron. Muy bien, cumplieron. Así que nos vemos la próxima.